Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Luis Rodríguez Páez. Eh, Vamos a mirar, a observar la guía de español que está diseñada para 2 semanas, del 22 de febrero al 9 de marzo. Fecha de entrega, 9 de marzo. ¿Listo? Tema, el cuento. Entonces, vamos a hablar del texto narrativo. Recordemos que la semana antepasada, las 2 semanas que pasaron, vimos lo que era el mito y la leyenda. Estos hacen parte también del texto del género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? El género narrativo relata los hechos que ocurren a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Se pueden narrar los sucesos de hechos reales o imaginarios. Cuentan con unos personajes y un narrador. Los personajes se enfrentan a uno o varios problemas que se deben solucionar a lo largo de la narración. Tienen una estructura de inicio, nudo y desenlace. El género literario, entonces ya dijimos que el género narrativo, y este género narrativo pues tiene a su vez dos subgéneros, que sería el género dramático y el género lírico. El género narrativo se clasifica según sus características: el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. En la semana pasada vimos que era un mito y que era una leyenda. Entonces vamos a ver los elementos de la narración sin importar cuál de estos que mencionamos anteriormente sea. Entonces todas las narraciones como mitos, leyendas, fábulas y cuentos que conoces tienen elementos narrativos como el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio. Entonces tenemos que el narrador, ¿cierto? El narrador es quien cuenta la historia. No lo podemos confundir con el autor. El autor es quien escribe la historia. Es alguien de carne y hueso. En cambio, el narrador es un sujeto hecho de palabras, ¿cierto? Con palabras, de lenguaje. El narrador se divide en narrador de personajes, y que es quien cuenta la historia en primera persona, o narrador omnisciente, que es quien narra la historia en tercera persona. ¿Listo? Yo les voy a dejar unos videos para que podamos ampliar y profundizar esta parte sobre el narrador, espacio y tiempo. Entonces vamos con espacio. El espacio es el periodo histórico, geográfico, o sea, es el periodo en que se desarrolla hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, en un tiempo lejano, en Francia o en Colombia, en un lugar muy específico. Si yo nombro, por ejemplo, que la historia sucedió en una montaña, en un campo, estoy haciendo referencia al espacio y al tiempo, ¿cierto? Incluso puedo mencionar un año, puedo mencionar una fecha específica, y estoy trabajando la parte del tiempo, entonces estoy mencionando el tiempo, ¿cierto? Donde se desarrolla la narración. Toda narración debe tener un espacio o un lugar, una habitación, una casa, una ciudad, un desierto o una montaña. ¿Listo? Y tenemos los personajes. Entonces los personajes son los que realizan las acciones en toda la narración. Pues se pueden dividir en diferentes tipos, como el principal o protagonista, son los personajes centrales del relato. Antagonistas, es el enemigo o rival del protagonista, es quien hace la contraposición, ¿cierto?, al personaje. Y los secundarios son los que acompañan a los protagonistas o los antagonistas y en diversas situaciones. ¿Listo? Entonces recordemos que los elementos de la narración son narrador, espacio y personajes, y que el narrador puede ser omnisciente o puede ser un narrador personaje, ¿cierto? O un narrador testigo, no está aquí nombrado por ahí, un narrador testigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues lo voy a aquí rapidito a nombrar. El narrador omnisciente es como una voz que está sobrepuesta en la historia, y que narra todos los sucesos de la historia, y conoce a todos los personajes, conoce lo que piensan, lo que sienten, ¿cierto? Y sabe qué es lo que puede pasar y sabe lo que va a pasar. ¿Listo? O sea, conoce todo, los aspectos de la historia. Ese es el omnisciente, o sea, que no está. Está el narrador personaje, que es uno de los personajes de la historia que está narrando la historia, y esto lo hace en primera persona, ¿cierto?
Pero a diferencia del narrador omnisciente, este no conoce lo que piensan ni lo que sienten los otros personajes. Y está el narrador testigo. El narrador testigo pues es el que está observando qué está sucediendo y cuenta la historia en un momento en primera persona y en otro momento en tercera persona. ¿Listo? Tenemos el espacio, que ya dijimos que es el lugar histórico, geográfico, los personajes que se dividen en protagonistas o principales, antagonistas y secundarios. Y tenemos el tiempo. El tiempo es el tiempo cronológico que dura la historia. Puede ser un atmosférico o cronológico. O sea, es el tiempo, puede suceder en horas. Pues la historia puede desarrollarse en una semana, la historia puede desarrollarse en varios años, e incluso se puede desarrollar en tiempos más largos de tiempo, eones, siglos. Entonces ya depende en la forma como se narra la historia. A su vez, las historias, ¿cierto? Tiene una, digamos, lo que es los elementos de la narración, tiene una estructura. Esta estructura la contienen todos los elementos que vimos antes, el cuento, el mito, la leyenda, ¿sí o no? Y se me fue una, y la fábula. ¿Cuáles son? Que tienen un inicio, un nudo, un desenlace. En el inicio, ¿qué sucede? Son como las partes. En el inicio se presenta el tema de la historia, los personajes, el lugar y se menciona parte del tiempo. O sea, se describe a los personajes y el lugar donde se está desenvolviendo la historia. En el nudo, como su palabra lo dice, se va a enredar la historia y es la parte donde los personajes ya empiezan a poseer, digamos, dificultades, empiezan a tener problemas, empiezan a planteárselas, digamos, la problemática, ¿cierto? Que tienen que entrar a resolver. Y el desenlace, como su palabra lo indica, se desenvuelve la historia. Esta es la parte final y a veces puede ser inesperada, porque puede ser con un final feliz o puede ser un final dramático, triste, o sea, ¿cierto? Inesperado. Ya depende de cómo lo construya, digamos, el escritor. Entonces, ese es el desenlace. Pero se le da una solución al problema que se presentó en el nudo. Entonces recordemos que la estructura de narración es inicio, nudo y desenlace. En algunas partes se dice que es ¿cómo se llama? El, el principio o inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo, un pequeño ejemplo de una fábula que se llama El burro flautista y aquí podemos ver la estructura. Entonces la estructura recordamos que es inicio, el nudo y el desenlace y nos muestran cuál es el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, por ejemplo, dice El burro flautista. El pasado mes de agosto, y mire que estamos haciendo alusión a tiempo y lugar. Iba yo, o sea que el narrador cuenta la historia en primera persona o tercera persona, dando un paseo por el campo del lugar en qué verano, perdón. Y me ocurrió una aventura muy curiosa. Me encontré con un burro, entonces el burro es el protagonista de la aventura. Un burro que pensativo miraba un objeto que había en el suelo. Se trataba de una flauta que algún niño había perdido. El burro se acercó a olerla y resopló. El aire que se coló por la flauta y produjo un sonido muy fuerte. El burro dijo: "Oh, qué bien, sé tocar". Luego dirán que el burro somos unos soquetes. Pobre burro, no se dio cuenta de que la flauta sonó por casualidad. Entonces miremos que en el inicio nos están contando en dónde sucedió la historia, quién cuenta la historia, en dónde sucedió la historia y cuál es el protagonista, o sea, iría hasta acá. Después viene el problema, que es que él se encontró una flauta en el suelo que había dejado un niño, ¿cierto? El burro se acercó, la olió y al resoplar o al inspirar aire, pues se produjo un sonido muy fuerte, ¿cierto? Y el burro dijo que pues que a pesar de todo, de lo que se decía, él sabía tocar. Luego, en el final,
al final el desenlace. Dice, pobre burro no se dio cuenta de que la flauta sonó por casualidad, o sea, que a pesar de que todo lo que sucedió no fue porque supiera tocarla, sino porque fue algo casual, porque si entra aire por un extremo de la flauta, pues ella va a producir un sonido, pero esto no quiere decir que sepa tocarla. Entonces mire que aquí tenemos la estructura de la narración y los elementos que conforman la narración. ¿Listo? Esto es como ejemplo. Ahora nos vamos a encontrar con el siguiente cuento. Entonces dice, lee el siguiente texto narrativo y realiza un análisis de los elementos de su estructura. ¿Listo? Entonces vamos a encontrarnos con esta lectura corta, que es muy bonita, la vamos a leer y cuando terminemos de leerla, entonces vamos a desarrollar la siguiente actividad. Es hora de poner en práctica lo leído. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de español. Recuerden que esto lo vamos a responder en el cuaderno de español. Busca las palabras desconocidas, que escribí que desconocidas, o sea, desconocidas y su significado. Vamos a buscar las palabras que no conozcamos y vamos a buscar su significado. ¿Listo? Para poder saber de qué se está hablando. Identifica los elementos de la narración. Entonces vamos a poner acá quién es el narrador, qué tipo de narrador es, en dónde, qué tipo de espacios está trabajando, ¿cierto? Personajes principales, personajes secundarios. ¿Ok? ¿Quién es el personaje principal de la historia? Y vamos a empezar a responder las preguntas 3, 4, 5, teniendo en cuenta 6, teniendo en cuenta el cuento o la historia que se nos presentó acá. ¿Listo? Y el punto número 6 dice, describe y dibuja cada una de las partes de la estructura de la narración del murciélago de colores, que es la historia que nos, que nos presentaron ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a describir, ¿cierto? Con tus palabras cuál es el inicio y vamos a dibujar, vamos a hacer una imagen que represente ese inicio, ¿cierto? Una escena que represente ese inicio. El nudo igual lo vamos a describir y vamos a hacer una escena, vamos a dibujar una escena que represente ese nudo y el desenlace de igual manera vamos a describirlo y vamos a hacer una escena que represente a ese desenlace. Recuerde que las escenas o las imágenes pues deben estar con los colores para que se vea más llamativa, más bonita. La 7, ¿por qué crees que el murciélago no estaba contento como era antes? Entonces vamos a describir todo esto en el cuaderno. Ok, ¿listo? Una vez terminado eso, entonces vamos a pasar a las actividades a realizar. Entonces ahora vamos a encontrarnos con esto. Entonces tenemos acá una imagen de un cerdito y nos dice este, el, un. Estos son artículos determinantes, ¿cierto? Y tenemos el sustantivo, que digamos, el cerdito en este caso, y los calificativos, que son los adjetivos. Entonces, limpio, sucio, grande. Entonces, este cerdito limpio, este cerdito sucio, este cerdito grande, o podemos decir el cerdito limpio, el cerdito sucio, el cerdito grande, un cerdito limpio, un cerdito sucio, un cerdito grande. ¿Correcto? Lo mismo que la pelota. Entonces tenemos acá el sustantivo y el artículo sería la. Recordemos que los adjetivos son cualidades: redonda, naranja y grande. ¿Listo? Los artículos tenemos que son los definidos e indefinidos, los masculinos singular, que hace referencia a uno, y plural a muchos. Lo mismo, femenino, singular y plurales. Los determinados son el, los, la, las. Indefinidos, unos, una, unas. ¿Listo? Ahora, las cualidades o características que pueden determinar con mayor o menor intensidad así un estudiante puede ser juicioso, muy juicioso o juiciosísimo. Entonces eso digamos que es las características, ¿cierto? Del estudiante. Entonces eso sería el adjetivo referente al estudiante. Un sería el artículo, estudiante sería el sustantivo y juicioso, muy juicioso o juiciosísimo serían, digamos, los adjetivos, los calificativos. ¿Listo? En la construcción de un texto narrativo siempre debe haber
concordancia de género, el número al utilizar los artículos y los adjetivos. ¿Listo? Tenemos acá un fragmento de Platero y yo, entonces lo vamos a leer. Y a partir de esta pequeña lectura, entonces vamos a desarrollar los puntos 2, 3 y 4. ¿Ok? Y por último, que es la parte donde vamos a entrar a, digamos, a la parte de producción, que es lo más importante de esta actividad. Entonces vamos a ver que en su cuaderno, esto dice en tu cuaderno, el cuaderno de español, dice lee cada una de las recomendaciones para redactar un cuento. Aquí la invitación es que vamos a crear un cuento. ¿Qué tan grande? Eso ya depende de la creatividad y la imaginación de cada uno de ustedes y las ganas y el empeño que le pongan a esta actividad. ¿Listo? Entonces dice, escribe un cuento. Imagina una situación curiosa o aterradora que quieras contar. Aquí tienes algunas ideas. Una niña que quiere ser presidente, una hormiga que se ha perdido, un cactus que no soporta el sol. Son ideas. Pueden haber muchas más. Simplemente estoy dando esos tips como para que puedan iniciar. Ustedes pueden tener sus propios, digamos, situaciones. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta primero una de las recomendaciones que es la planeación. ¿Cierto? Planeación, perdón. La planeación. Entonces, ¿qué es la planeación? Entonces, en esta parte vamos a elaborar en un cuadro que tenga 3 partes del cuento. O sea, vamos a hacer un cuadrito, un cuadro. Y en ese cuadro vamos a poner inicio, nudo y desenlace. En el nudo vamos a hacer una pequeña descripción de lo que yo quiero contar. Cómo empieza el cuento, quiénes son los personajes, dónde va a suceder la historia, ¿cierto? Dónde suceden los hechos. El nudo, ¿cuál es el problema que yo quiero plantear? ¿A qué problema se van a enfrentar los personajes? Indica cómo buscar las soluciones con ayuda de otros personajes, cambiando de lugar o un objeto mágico, en fin. Y en la parte de desenlace van a anota la solución o conclusión. Esto sería, digamos, a grandes rasgos para que ustedes a partir de ahí puedan desarrollar toda la idea de su cuento. Ahora, transcripción. Ya cuando tenemos este cuadro elaborado y tenemos el nudo, ya tenemos a grosso modo qué queremos en el nudo, en el inicio, perdón, en el nudo y el desenlace, entonces pasamos a esta transcripción. Entonces inicia el cuento con la presentación de los personajes y lugares y tiempo, ¿cierto? 2. Continúa presentando la situación conflictiva de tu historia. Vamos aquí ya empezamos a empezar a narrar cuál es el conflicto, quiénes interactúan en ese conflicto y por qué es el conflicto. Incluye lo que sintieron los personajes, dudas, temores e indiferencias, ¿cierto? 3. Concluye resolviendo el conflicto mencionando en detalle la solución, los sentimientos de los personajes, o sea, cómo llegaron a la solución del problema, pero de forma detallada, ¿cierto? Dice que hay que mencionar los sentimientos, lo que pensaban, lo que sentían los personajes. 4. Acompaña alguna de estas situaciones con imágenes, o sea, vamos a ilustrar nuestra historia, nuestro cuento. Entonces podemos hacer unas imágenes que puedan, digamos, representar el inicio, unas imágenes que puedan representar el conflicto, o sea, el nudo, y otros que puedan representar el desenlace, listo, el final de la historia. ¿Cuántas? Eso depende ya también de la creatividad y digamos del deseo que ustedes tengan en hacer esta actividad. La revisión. Entonces, antes de pasar ya a mirar cómo quedó el cuento, entonces tenemos que hacer esto, revisarlo. ¿Cómo lo revisamos? Hay que leerlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, pedirle a un familiar que no lo lea para ver cómo lo entiende, si le parece que hay que cambiar algo y escuchar y tener en cuenta esas recomendaciones y sugerencias. Entonces, lee tu cuento y verifica que corresponde a lo que querías contar. 2. Verifica el uso de las categorías gramaticales. ¿Listo? ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Artículos, las preposiciones, los pronombres, por ejemplo, los adjetivos, los calificativos, ¿cierto? Los verbos que estás utilizando en esta parte, los sustantivos. Verificar, entonces en la parte número 3, verificar que sean claros el inicio,
O sea, que se puede identificar en la historia cuál es el inicio, que se puede identificar en la historia cuál es el nudo, que se puede verificar en la historia cuál es el desenlace, ¿cierto? En el cuento. 4. Revisar qué de las palabras están escritas de acuerdo con las normas ortográficas, o sea, mirar ortografía, las comas, perdón, los signos de puntuación, las tildes, ¿listo? Y la forma correcta de las palabras que estén bien escritas, ¿ok? Entonces, si tenemos duda con respecto a alguna palabra, entonces nos vamos a remitir al diccionario, ¿listo? Para poder verificar la forma correcta de escribirlas. Observa, en la quinta dice, observa si las oraciones están separadas por medio de signos de puntuación, comas, puntos, dos puntos, signo de interrogación o admiración. ¿Listo? Y 6. Redacta la versión en tu cuaderno haciendo las correcciones del caso. Esto ya es cuando usted ya va a entregar el trabajo como tal. Recordemos que cuando hacemos un cuento o un escrito tenemos que hacer primero un borrador o dos borradores, unos borradores que nos van a permitir hacer las correcciones para poder después entregar un trabajo excelente, corregido, ¿listo? No vamos a hacerlo de una vez en el cuaderno y dar por hecho de que ese es el trabajo final. Entonces vamos a buscar en un cuaderno viejito o en unas hojas y vamos a redactar y hacer todo el ejercicio. Ya cuando hayamos revisado y hecho el proceso de revisión y hayamos corregido lo que tengamos que corregir y arreglar lo que tengamos que arreglar, y después de leerlo una o dos veces y pedirle a alguien que lo lea para ver cómo lo entiende y si hay algunas sugerencias, pues podamos cambiar, corregirlas. Entonces ahí sí van a hacerlo y lo van a plasmar en el cuaderno porque ya es el resultado final. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estas recomendaciones, pues vamos a escribir el cuento. ¿Listo? Y por último, ya después de todo este trabajo, pues vamos a hacer un momento de pausa activa. ¿Listo? Este es un momento de movernos y aquí yo les doy a través de unas imágenes movimientos que te podemos hacer entre espacios. Entonces la recomendada es que cada 20 minutos nos paremos del lugar donde estamos, caminemos un ratico y movamos los brazos, movamos la cabeza, movamos las extremidades, articulaciones, ¿listo? Y aquí le hago una invitación para que hagan algunos movimientos, ¿cierto? Sobre el piso, en una colchoneta o en una estera de yoga, ¿cierto? Entonces hay unas figuras que nos representan algunos movimientos y el nombre que representa cada uno de estos. La invitación es para que hagan pausas activas cada 20 minutos entre trabajo y trabajo. Entonces tenemos acá la rúbrica que va a evaluar nuestro trabajo, que va a ser puntualidad de la entrega, ortografía y puntuación, personajes, ¿cierto? Los personajes, recuerden que el grosso del trabajo va a ser la historia del cuento que ustedes van a hacer, la organización del cuento, ¿cierto? De su cuento y la creatividad que ustedes van a utilizar para crear este cuento. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad para las semanas del 22 al 9 de marzo. Espero que sea una actividad que desarrollen con entusiasmo y agrado. ¿Listo? Entonces recuerden que si tienen inquietudes, sugerencias, por favor comuníquense conmigo para ayudar a despejarlas. Hasta luego.